Pues vamos a estudiar, hermanos, la palabra de nuestro Dios, que es por lo cual estamos aquí, aparte de adorar a nuestro Dios como Él lo desea. También estamos aquí para estudiar de su palabra, para saber cómo aprender, más bien cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos en esta vida, para poder agradar a nuestro Dios, ¿ok? Y para poder servir a nuestro Dios. Por eso nuestro Dios nos dejó su palabra escrita, su santa palabra, para que a través de ella le conozcamos y a la vez también podamos nosotros saber de su voluntad también, para que de esta manera podamos nosotros vivir de acuerdo a su santa y bendita palabra. Bien, ahora vamos a entrar, hermanos. Recuerda que estamos estudiando las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y que todas están implicadas o relacionadas al reino de nuestro Dios. Todo está relacionado al reino de nuestro Dios. Por algo en la parábola del sembrador, Él los explicaba y nos decía que en cuanto ahí está implicado todos los misterios acerca del reino, ¿okay? Todo lo que sucede dentro y fuera del reino, hermanos, está implicado en todas estas parábolas. Entonces, hoy vamos a ver precisamente la parábola en cuanto a la viuda perseverante, ahí en Lucas capítulo 18, del versículo del 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Y recordemos, hermanos, que Lucas no fue un apóstol del Señor, ¿ok? No fue un apóstol del Señor, pero este hombre se convirtió al cristianismo y lo que vino a hacer fue empezar a indagar, a preguntar, a informarse muy bien, para después escribir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todo lo relacionado a Él. Y no solamente escribió este libro, sino también el libro de los Hechos. Muy bien, en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8, de hecho en la introducción nos dice el propósito por el cual el Señor refirió esta parábola. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una muy buena pregunta, ¿no? ¿Hallará fe en la tierra? En la misma introducción, hermanos, que vemos en lo que está escrito en negro, cuando dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Acordémonos que anteriormente el Señor se estaba refiriéndose principalmente a sus discípulos. Hablábamos en cuanto a las diferentes audiencias que el Señor tenía: los publicanos y los pecadores, después los fariseos y los escribas,
y luego también a sus discípulos. Ahora el Señor está centrando toda su atención en sus discípulos. De hecho, en el versículo 22 dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Okay? Pero ahí hace referencia el Señor a sus discípulos nuevamente. Y es por eso que cuando habla y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Por eso el propósito de esta parábola, según Lucas, nos menciona que está basada en dos cosas que son sumamente importantes, hermanos, en la vida del cristiano, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, para que nosotros podamos mantenernos fieles a nuestro Dios, para que cuando el Hijo del Hombre venga, para cuando el Hijo de Dios más bien venga, hermanos, realmente pueda encontrar en nosotros la fe y ser hallados aprobados, sobre todo delante de Él. Y por eso dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa palabra, desmayar, hermanos, nosotros lo podemos relacionar como ¿cómo se le dice cuando uno se desmaya? Hay otra palabra que se describe. La inconsciencia, ¿verdad? Que está inconsciente también, ¿verdad? Pierde toda conciencia, se desvanece, un desvanimiento, ¿ok? Pero déjenme ver, ¿dónde está? Está acá a este lado. Me han robado, no se crea, pero sí hace falta el marcador. A ver si funciona este. Ok. Funciona un poco. La palabra que se está empleando en caqueo, lo que implica, hermanos, habla en cuanto el ánimo y el hecho de desfallecer. Como cuando una persona se desanima, se utiliza otro sinónimo como desaliento, ¿okay? Y implica el desfallecer también, o el desaliento. Es como cuando un globo, hermanos, usted lo infla, ya se hace con su propio aliento o usa un tipo de gas, ¿verdad? Se infla. Pero si usted le suelta la mano donde está apretando para que no se salga el aire, al soltarlo, eso es literalmente perder el aliento. ¿Ok? Eso es desalentarse, perder el aliento. Queda tirado, desfallece prácticamente, ¿no? Entonces, eso literalmente, figurativamente, en la cuestión de perder el ánimo, ¿okay? Es perder la fe de alguna manera. Perder la fe, hermanos, nos lleva al hecho de desfallecer, de perder nuestra conciencia, de ajenarnos por completo de toda la realidad, y básicamente es perdernos, ¿okay? Nuevamente. Entonces, al estar en esa condición, de alguna manera estamos muertos otra vez. Implica que estamos otra vez en suelo, tirados, y estamos en agonía de alguna manera, ¿okay? Lo triste del asunto es de que lamentablemente, hermanos, a veces las adversidades de la vida, los desafíos de la vida, los problemas de la vida, son muchas cosas, hermanos, que nos pueden afectar a nosotros.
no solamente como seres humanos, no solamente como miembros de una familia, sino aún también como cristianos. Y eso, hermanos, nos lleva a perder por completo todo en sí. Y lo peor de todo, hermanos, la fe. ¿Okay? Por eso, el hecho de no desmayar, de no perder el ánimo y de no desfallecer. Cuando una ¿cómo le puedo decir? Narrativa tiene personajes, los personajes tienen nombre, implica que es una historia real. Pero cuando los personajes no tienen un nombre, entonces ciertamente es una parábola. Como en la historia del rico y Lázaro. En esa historia encontramos personajes con nombres, con identidad. ¿A quién podemos encontrar? Precisamente a Lázaro. ¿Y a quién? Y a Abraham. ¿Okay? Y es por eso que es una narrativa verdadera. Aquí no es, solamente se está mencionando el oficio de algunos de ellos y de una mujer, pero no da su nombre. Y dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Lo primero que debemos aprender, hermanos, cuando precisamente nosotros no dejar de orar, ¿okay? Una de las razones por las cuales uno nunca debe dejar de orar, hermanos, es porque en la vida lamentablemente nos vamos a encontrar con personas injustas, con personas malas, ¿okay? Y con personas lamentablemente que no temen a Dios. Que como dice ahí, aunque este hombre era un juez, hermanos, y un juez se supone que es una persona que estudió, digamos así, leyes, ¿ok? Estudió leyes, estudió derecho, para de alguna manera, en un juicio, ser impartidario, ¿cómo le podría decir? Es decir, no tomar partido. Debe ser imparcial, ciertamente. No tomar partido a uno sí, a otro no. Usted sabe que a veces eso ocurre, que cuando una persona que tiene mucho poder político, influencias o dinero, puede sobornar al juez, decirme, favoréceme, ayúdame en este caso, y mira, ahí te va una feria, un dinero por abajo del agua. Entonces el juez se deja corromper y en su juicio, hermanos, se corrompe y favorece al delincuente y perjudica al inocente. ¿Okay? Ciertamente, hermanos, que Dios es quien pone las leyes principalmente y quien pone los representantes de ellos. Pero a veces las personas fallan en su deber. Y este es uno de los casos en un término hipotético, ¿no? Es decir, figurativo. Entonces, sin embargo, va a haber ciertamente en nuestra vida, nos vamos a encontrar con situaciones injustas, con situaciones adversas, complicadas, que a veces, hermanos, una situación así va a requerir mucho más esfuerzo y mucha más fe y sobre todo mucho más confianza, principalmente en nuestro Dios, ¿no? Un hombre dice que ni temía a Dios, dice, ni respetaba a Dios. Dos palabras: no temía a Dios ni respetaba a Dios. El no temer a Dios, hermanos, ¿qué implica? ¿Qué significa eso?
Recuerde que estamos en un estudio bíblico. Estamos en la hora de estudio. Y si usted quiere puede opinar. Sobre todo los varones. ¿Okay? El no temer a Dios. No tenerle miedo. ¿Qué implica eso? Acuérdense que la palabra temor es phobos, fobia, pánico, miedo. ¿Okay? Si usted al ratito que salga de aquí se va a su casa y en el primer alto que usted ve ya se hace semáforo o un disco. Si usted ve un disco dice alto, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a detener. ¿Por qué? Por respetar la ley, pero también por temor. ¿Ok? Y más si usted ve que una patrulla está ahí a un lado, con mar hasta le baja la velocidad, hasta hace un alto total, ¿verdad? A mí me han educado así también, que uno hace un salto y vámonos. Y después le llegó el ticket a la casa, ¿no? Porque estaba la cámara atrás. Hice un semialto. Aquí sí lo educan bien bonito, luego, ¿verdad? Con un tiquetito. Entonces, el temor, hermanos, el temor conlleva respeto. El temor conlleva obediencia a Dios. ¿Okay? El temor conlleva el hecho de no desear ser castigados por nuestro Dios. Pero la gente que no teme a Dios, hermanos, no solamente tiene la valentía y la determinación de desobedecer sus mandamientos, sino que también es irrespetuoso a nuestro Dios. No le guarda respeto a nuestro Dios, porque no le adora, no le sirve, no guarda sus mandamientos, está completamente ajeno a él. Si este juez en esta historia no respetaba a Dios, ahora imagínese a los hombres. ¿Ok? Pues mucho menos. Y esta mujer que andaba buscando justicia se topó con un juez así. Más posiblemente le han de haber dicho: no, con ese hombre ni te acerques, porque no te va a hacer caso, te va a ignorar, nunca te va a hacer justicia. Al contrario, hasta puede salir perjudicada, ¿no? Mas sin embargo, esta mujer, ¿qué fue lo que hizo? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Okay? Ahí la palabra adversario, antidicos, es la palabra antídicos, más bien, enemigo, contrincante, opositor. ¿Okay? Antídicos, un contrincante, un adversario. Hazme justicia de mi adversario. Esta mujer, hermanos, sin embargo, procuraba que este hombre le hiciera justicia, porque estaba en una posición en la cual podía ejercerla, podía hacerla, tanto legalmente como también moralmente. ¿Okay? Lo podía hacer. Era la persona que estaba ahí con ese deber. Y sin embargo, como vemos que en nuestra vida va a haber situaciones muy similares, en donde nos vamos a encontrar nos vamos a topar con la maldad de los hombres, con la injusticia de la vida o la injusticia del mundo, y que muchas veces aún, hermanos, óigalo bien, no solamente en el mundo, aún dentro de la iglesia. Y lo que es peor, profesor,
aún dentro de la iglesia. Podemos encontrarnos con injusticias, con maltratos, ¿ok? Y todos nosotros sabemos que somos siervos de nuestro Dios. Aquí nadie es más que el otro. Okay. Nadie es más, nadie está por encima de alguien más. Todos estamos igualitos ante la presencia misma de nuestro Dios. Que porque son ancianos, que porque son diáconos, que son predicadores, no. Todos somos iguales ante la presencia misma de nuestro Dios. Todos somos siervos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y es por eso entonces que a veces cuando se pierde esa madurez, hermanos, en el sentido de que estamos para servir y no para imponer, lamentablemente a veces se obra injustamente, se obra maliciosamente. Y es por eso que nos encontramos también con ciertos actos de injusticia aún dentro del pueblo de nuestro Dios. Pero que eso precisamente, hermanos, no nos desanime. Que eso no nos haga perder la fe en el Señor. Acordémonos que por eso nosotros, o más bien el Espíritu Santo nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Okay? Es en Él en quien debemos de poner nuestra mirada, nuestra atención, nuestro enfoque y sobre todo nuestra fe en Él. Pero el punto es de que en la vida cristiana, hermanos, no nos va a ser fácil. Va a haber adversidades, va a haber complicaciones, va a haber desafíos, como lo que estamos viendo aquí. Y es por eso que es importante que nosotros estemos siempre orando, ¿ok? Como decíamos, siempre estaremos expuestos a tener enemigos y opositores aún en nuestro camino. Y no porque uno no porque uno sea enemigo de las personas, hermanos. No, nosotros no podemos ser enemigos de nadie, hermanos. De nadie. Okay. No podemos ser enemigos absolutamente de nadie. De que nos consideren como sus enemigos, esa es otra cosa. Pero nosotros no podemos ser enemigos de nadie. De hecho, mire, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, en Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a la familia, a los de la familia de la fe. ¿Okay? Ciertamente, dentro del contexto, ahí está hablándose acerca de la ofrenda y del hecho de hacer el bien a las demás personas. Pero por eso dice que hagamos bien a todos. ¿Y todos quiénes son? Pues todos, hermanos. ¿Okay? Todos en general. ¿Okay? Por eso, si vamos para atrás en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 17, Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed,
dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué? ¿Cómo se vence el mal, hermanos? Haciendo el bien, no haciendo el mal, no obrando de la misma manera, porque si nosotros obramos de la misma manera, seremos semejantes ¿a quién? A ellos. Y el que obra mal, el que hace mal, es del diablo, hermanos. Como el Señor le decía a los judíos, ¿verdad? Vuestro padre es el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y ustedes me quieren matar. ¿Okay? Cuando uno hace las obras del diablo, hermanos, uno se hace semejante a él. Por eso mismo no podemos tener enemigos, al contrario, tenemos que ayudarles. ¿Okay? Cuando dice ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, ascuas, hermanos, son como anillos. ¿Okay? Son como anillos de fuego, haz de cuenta el rojo vivo, puestos. Lo que implica figurativamente es en el sentido como cuando una persona se sonroja, cuando ha hecho un acto vergonzoso. ¿Ok? Cuando ha hecho un acto vergonzoso, por ejemplo, así ha pasado, ¿no? Que de repente usted agarró un objeto en la tienda y se le quedó viendo mucho rato y está bonito y todo, pues, duda de comprarlo y mira otra cosa y dice, déjame poner a ver si me pueden ver. Oh, mira qué bonito. Y se distrae con lo otro, ¿verdad? Y dice, pero bueno, sí, y ya lo agarra y se lo lleva al carro y cuando ya llega a la caja y a sacar y a pagar, dice, ¿no se le olvida algo, señor? No, creo que ya todo está bien. ¿Seguro que no se le olvida nada? No, todo está bien. ¿Y lo que trae en la bolsa del saco? ¿Qué? ¿Verdad? Sorpresa. Y uno se pone rojo. ¿De qué? De vergüenza. Usted no lo hizo maliciosamente. Fue una cuestión así de instinto, se distrajo de que, este está mejor y sin querer se lo echa a la bolsa o algo, ¿no? Entonces llega a la tienda y pasa eso. Es decir, un acto vergonzoso, hermanos, penoso, lo hace sonrojarse. Eso es lo que implica que cuando, si yo le hago un mal a una persona constantemente, por ejemplo en el trabajo, le fastidio el día, le complico, le hago aquello, lo hago el otro, y luego después a la hora del lonche, por decir así, digo yo el malo, y se me olvidó mi lonche en mi casa, ¿y ahora qué voy a comer? Y aquel a quien le hago, ¿cómo se dice? Le hago mucho daño, ¿ok? Le hago mucho daño, me dice, no hombre, no te preocupes, mira, yo aquí traigo unos taquitos, aquí te doy 2. No quiero. Sí, hombre, échate los 2 taquitos, mira, yo me traje 4 y aquí podemos comer. No quiero, hombre, cómetelo, hombre. Si se te olvidó el lonche, no hay ningún problema. Y me pongo pensando, mira nomás, yo que le hago tanto daño a este hombre, mira con qué me paga. Así se ganan los enemigos, hermanos. En lo personal, así me ha tocado. Okay. Ciertamente el Señor, hermanos, un mejor ejemplo, el Señor, ¿cómo es que Él vencía a sus enemigos? Haciéndoles el bien. Okay. Yo esto lo utilicé, el ejemplo que le di en cuanto al hecho de sonrojarse, para ilustrar la idea. Cuando dice ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, que significa que una persona se va a sentir tan apenada, tan avergonzada, que hasta en su rostro se va a ver, en el color de su piel, se va a sentir avergonzada y hasta humillada por el bien que uno le está haciendo. ¿Okay? Lo utilicé como para ilustrar eso, pero en sí nuestro Señor Jesucristo
aún nosotros, dice, siendo enemigos de Dios. Mire, vaya conmigo rápidamente en Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 8, versículo 5, Romanos 8, versículo 5, porque nuestro Dios, hermanos, no solamente Él nos da un mandamiento, una forma, más bien, una forma de conducta como mandamiento, una forma de conducta como mandamiento, sino que también Él nos da un ejemplo a seguir. Es decir, lo que Él nos manda hacer, hermanos, Él ya lo ha hecho por nosotros. Mire, Romanos 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo éramos nosotros, hermanos, antes de venir al Señor? Éramos enemigos, ¿ok? Éramos irreverentes a nuestro Dios, éramos irrespetuosos a nuestro Dios, no guardábamos su ley, no guardábamos sus mandamientos, no, es más, ni siquiera le dábamos gracias a la hora de levantarnos, ni siquiera le damos gracias a la hora de comer, ni siquiera le damos gracias a la hora de llegar a la casa. No hay una comunión con nuestro Dios. Y a veces esas actitudes, hermanos, están en el cristiano. A veces no oramos ni cuando nos levantamos de la cama. A veces no oramos ni cuando vamos a comer, llevar un bocado a nuestra boca. A veces no oramos, hermanos, cuando Dios nos concede algo aún más específico. Lamentablemente, hermanos, estamos cayendo en ese mal hábito de no orar. Si de por sí ya casi ni se lee. Muchas literaturas, hermanos, muchas imprentas de la Iglesia de Cristo, hermanos, que hacían mucha literatura, ya se han cerrado, porque ya casi no se lee, menos la Biblia. ¿Cuántas veces nosotros leemos la Biblia en la casa? ¿Cuántas veces oramos a nuestro Dios entonces? Aquí implica lo que es la persistencia de orar, hermanos. Si nosotros no oramos a Dios es porque relativamente no hay fe. Por eso el Señor termina diciendo que cuando Él venga hallará fe en el mundo. Sobre todo encontrará fe en sus discípulos, en su iglesia, hermanos. La fe es la que nos lleva a la obediencia a Dios, porque la fe es la confianza y la certeza en el poder de Dios. Si en realidad confiamos en Él, hermanos, Él nos hará justicia. Pero si nosotros no oramos a nuestro Dios, hermanos, Él se da cuenta principalmente qué tanto oramos cada uno de nosotros o qué tanto lo tenemos olvidados. No siempre, hermanos, las cosas nos saldrán bien en esta vida. Hermano. Sí, un comentario. Sí. Hay dos tipos de arrepentimiento en el ser humano. Ajá. Nosotros también, como hijos de Dios. El primer tipo de arrepentimiento, más o menos es ilustrado así. Te arrepientes porque te dijeron que estás mal, o porque te vieron que hiciste algo mal. O te arrepientes porque o te arrepientes porque tú estás convencido que realmente estás mal.
Esos son los dos tipos de arrepentimiento. Y el genuino es el que tú te arrepientes, que tú estás convencido de ti mismo, de la palabra de Dios, que estás mal. Ah. O sea, porque luego, si tú estás obrando mal y si nadie te descubre, dices, bueno, así lo sigo haciendo. Pero si alguien te descubre, te vas a arrepentir porque te descubrieron, no porque es genuino tu arrepentimiento. Entiendo. Hay problema con eso. Sí. Sí, bueno, son diferentes tipos de arrepentimiento. Lo que sí no me cuesta trabajo entender es cómo lo relacionamos al punto de la oración, hermano. Permíteme tantito. Lo relacionamos en el caso de la última pregunta que hace el Señor Jesús. ¿Habrá fe cuando venga el Señor Jesucristo? Okay. O sea, todos vamos a llegar al arrepentimiento genuino para poder orar y estar en comunicación con Dios para en todos nuestros problemas. Okay. Esa sería la... Bien. Okay. Gracias, hermano. Hermano. Sí, hermano, es que lo que entiendo yo y miro es que hay confusión en eso del arrepentimiento. Una de las cosas es que el hombre se ha confundido con el arrepentimiento en este sentido, que cree que porque llora, que porque reconoce, eso es arrepentimiento. Y eso no es un arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es un cambio en la persona y no volver a hacer las mismas cosas. Porque si la vuelve a hacer, entonces no se ha arrepentido, le ha remordido la conciencia. Es otra cosa. ¿Me entiendes? Pero la verdad es que no hay tanto relajo, que hay muchos arrepentimientos, no. Confusiones. Arrepentimiento genuino es aquel cambio en esa persona. Bueno, para de alguna manera asociar el punto, ¿verdad? Del arrepentimiento, porque estamos hablando de la oración, el arrepentimiento y acerca de la fe. Para poder entender bien, creo, la idea es esta. En el caso de este juez, ¿no? Que él no pretendía hacerle justicia a esta mujer. Mas sin embargo, por la persistencia de ella, como dice ahí en el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo. Esta mujer dice que venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y el versículo 4 dice, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En estos dos versículos, por inferencia o deducción, hermanos, podemos ver que esta mujer no solamente fue una vez, sino que iba continuamente, porque dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Para este hombre, la insistencia de ella, hermanos, ya le había sido una molestia. Que cada rato venía. Y ya, la presencia de esta mujer ya me es una molestia. Un dolor de cabeza. No vaya a ser que me haga perder la paciencia y vaya a actuar de otra manera. Le voy a hacer justicia. Es decir, acordémonos que la palabra arrepentimiento, hermanos, que precisamente en el griego es metaneo, metaneo, implica un cambio de mente, un cambio de parecer.
¿Se acuerdan de la parábola aquella que hablamos de que un padre tenía 2 hijos, que a uno le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña? Y le dijo su hijo: no voy. Pero después fue. Y al otro le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Dijo: sí, padre, pero no fue. Y el Señor le preguntaba después a los escribas: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, sí, porque dijo que no iba, pero después, arrepentido, fue. ¿Ok? Cambió de pensamiento y cambió de hechos. Eso es lo que significa metaneo. Implica un cambio de mente, es decir, un cambio de pensamientos, de ideas, de proposiciones, de intenciones, de pensamientos. Si antes yo pensaba diferente, pensaba de una manera hacia Dios, ¿ok? Siendo malo, irrespetuoso, ofensivo, después cambio de parecer y ahora sí me someto a su palabra. Pero para eso tiene que haber una transformación en la mente de la persona. Hablando en cuanto al arrepentimiento de este juez, en el sentido de que solamente cambió de parecer en cuanto a la viuda, pero no en cuanto a su situación moral y en cuanto a su situación en su vida misma. Él pretendió seguir siendo un juez malo. ¿Okay? La persistencia de esta mujer solamente iba a hacer que obrara en una manera justa, exclusivamente en ese caso, pero él seguiría siendo el mismo. ¿Okay? Hermano. Sí, hermano, eso nosotros le decimos para quitármela de encima, para hacerle más la cara. Eso es lo que nosotros hacemos y es lo que se puede ver en este rey o en este juez. Digo, ya, para no quitarme, ya no le quiero ver más la cara o así pues, sería en ese tiempo, ¿me entiendes? Exacto. Por eso, para terminar, y voy a dejarlo nada más como introducción, hermanos, en la persistencia, cuando hablamos de la persistencia, estamos hablando de un esfuerzo continuo. Estamos hablando de un esfuerzo permanente, ¿okay? Y a veces el ser persistente, el ser permanente, el ser continuo, eso, lo que nos impulsa a hacer eso, es una necesidad. ¿Okay? Una gran necesidad en nuestra vida. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar que vengan nuestros demás hermanos y jóvenes y niños de regreso. Gracias por su participación, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tomarnos un receso, luego rezamos a la adoración a nuestro Dios. Bendiciones, hermanos.